Estoy súper feliz y emocionado porque hoy te voy a contar la historia que más me ha gustado del libro Piense y hágase rico. Quizá tú hayas leído este libro o no, pero debes de aprendértelo de memoria, debes de leerlo todos los días si es que estás quebrado, si es que quieres tener riqueza. Si estás conforme con lo que tienes, entonces no lo leas. Pero si no, quédate en esta historia que te va a encantar. Hola, mi nombre es Jesús y acabo de leer en el paso número 1, que es el deseo, una historia que me encantó del libro Piense y hágase rico. Y es la propia historia del autor Napoleón Hill, el cual tuvo un hijo con nombre Blair. Y este hijo nació sin orejas, sin la posibilidad de escuchar. Pero todo eso cambiaría gracias a un deseo ardiente de los padres porque el niño volviera a escuchar. Y en la historia, el autor dice, si la naturaleza sucumbe ante el deseo ardiente de un ser humano, ¿qué nos podrán hacer los simples seres humanos que son mortales? Absolutamente nada. Todo está en el control de tu mente, en lo que tú desees, en lo que estés visualizando. Nada va a venir a tu vida si primero no tienes un deseo ardiente y lo visualizas. Si no te obsesionas con la respuesta, con el resultado. Desapégate también del resultado, pero obsesiónate con la respuesta. Y en el libro viene esta historia en donde el niño nace sin alguna posibilidad de escuchar, pero el padre no se iba a rendir. Él había leído de la filosofía de éxito y de los hombres más ricos de este mundo. Y dijo, yo no me voy a rendir, mi hijo tiene que escuchar. Los padres se dan cuenta de que cuando al niño le compran un fonógrafo, este alcanza a percibir ciertos sonidos, tanto así que se pasa escuchando una melodía durante 2 horas. Y en ese momento, los padres se pusieron muy felices porque se dieron cuenta que solo había una pequeña señal de que su hijo podría volver a escuchar, de que su hijo escuchaba algo. Y esa señal es lo que los mantuvo vivos, esa pequeña señal, ese grano de mostaza. Quizá tú digas, no me gusta mi vida, no quiero estar así, no gano el dinero que quiero, pero solamente ten un poquitito de esperanza, un poquitito de fe. Ese poquito que alcanzas a ver es lo que te va a llevar a la grandeza. No esperes a tener resultados extraordinarios de un día para otro. Primero tienes que ver la esencia, lo pequeñito. Y entonces los padres vieron que su hijo podía escuchar aunque sea un poquito, y solo eso bastó para que el padre le empezara a contar historias en la noche. Y el padre dice que le hablaba a su hijo cerca de la mandíbula. No sé muy bien por qué parte, pero le hablaba a su hijo con un tono fuerte y se dio cuenta de que él estaba escuchando las historias. Y en esas historias el padre le inculcaba en la mente de su hijo que él iba a poder utilizar su desventaja con la que había nacido para poder hacer una diferencia en el mundo, y también con esa desventaja la iba a poder transformar en una ventaja que después se vería en sus resultados. Y después cuenta la historia que el niño cumplió los 7 años y él quería ganar dinero. Él no pataleaba por obtener las cosas que él quería como su hermano, sino que él se ponía a trabajar y él se ponía a hacer lo que tuviera que hacer para tener lo que él deseaba. Y el niño, con tan solo 7 años, se salió de su casa, sus padres no estaban, se saltó por la ventana y fue a pedirle al de los periódicos 6 centavos. 6 centavos, y se puso a revender y vender y vender y vender. Y llegó a su casa, se volvió a meter por la ventana y llegó no solamente con esos 6, ya los había devuelto. Llegó con 42 centavos en la mano. Cuando sus padres lo vieron, que habían llegado, no sé de dónde, lo vieron que tenía las monedas aquí en la mano. La madre se puso a llorar porque dijo, como mi hijo estuvo haciendo esto, y también sintió entusiasmo. Pero el padre tenía una percepción distinta. Napoleón Hill dijo, me he dado cuenta que mi hijo tiene recursos con los que va a poder sustentarse toda su vida, y eso se demostraría más adelante, cuando los padres peleaban con los maestros de la escuela y le decían, es que mi niño tiene que tomar una educación normal como todos los demás, no tiene ninguna discapacidad, déjenlo en las clases. Y claro que al niño tenían que hablarle más fuerte y enseñarle mediante otros métodos para que él entendiera ciertas cosas, pero de ahí en fuera
El niño estaba completamente igual a los demás, no tenía ninguna discapacidad. Él podía ir a la escuela y convivir con sus demás compañeros, pero los maestros y los directores no lo veían como algo normal, querían mandarlo a otra escuela, querían prácticamente deshacerse de ese niño, pero sus padres no lo permitieron. En la preparatoria este niño probó un aparato auditivo para que pudiera percibir los sonidos del exterior, pero no le funcionó. Y al no funcionarle, él se decepcionó. Y en la universidad vino un aparato nuevo que le cambiaría su vida por completo. Se probó este aparato con cierta desconfianza porque el anterior no lo había funcionado. Se lo puso y empezó a percibir todos los sonidos del exterior. Podía hablar con las personas uno a uno sin siquiera que le gritaran. Podía ya escuchar, podía ver películas, podía hacer muchas cosas. Y entusiasmado por la respuesta, le escribió al director de la compañía que le había dado el aparato auditivo y le dijo el mundo extraordinario que acababa de percibir a través de su sentido auditivo. Ciertas cosas tenía esa carta que movieron el corazón del director o del dueño de la empresa y lo invitaron a que fuera a ver las instalaciones. Y ya viendo las instalaciones y todo, él se dio cuenta que podía ayudar a miles de personas que tuvieran el mismo problema que él. Y así lo hizo. Redactó un plan y se lo presentó a la empresa. La empresa lo contrató y le dijo: te vamos a pagar, vente a trabajar con nosotros, vas a impactar la vida de millones o miles de personas con tu método. Y él aceptó, se quedó con ellos, empezó a trabajar, invitó a su padre a una de esas clases y se dio cuenta que su hijo estaba aplicando las mismas técnicas que Napoleón Hill para convertir el deseo ardiente en oro, el deseo en algo que la naturaleza debía de entregarle a aquellos que habían nacido con la discapacidad de poder escuchar. Y se dio cuenta el padre que su hijo había aprendido algo valioso. Y todo ese mensaje del libro Piense y hágase rico, ambos lo estaban implementando en su vida. Y estaban cambiando la vida de miles de personas con el mismo problema. Porque recuerda que la naturaleza cede ante el deseo ardiente. Mi pregunta para ti el día de hoy: ¿cuál es tu deseo ardiente? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿En qué te quieres convertir? Y resumiendo, el autor al final dice que solamente fueron 3 pasos los que él siguió para que su hijo cambiara su vida por completo. El primer paso fue mezclar el deseo ardiente con la fe. Mezclar el deseo ardiente con la fe. El segundo paso, dice el padre, que le repitió a la mente consciente y subconsciente de su hijo a lo largo de los años que él iba a poder escuchar. Y tercer paso, él creyó en mí. Y si tú estudias estos 3 pasos, si los sigues y los aplicas para reprogramar tu mente, tu vida va a cambiar por completo. Por eso esta es una historia que me fascina, porque si el deseo vence ante la adversidad, ¿qué es lo que tú necesitas para empezar? Yo sé que quizá estés atorado, quizá no hayas logrado lo que tú quieras, pero lo único que necesitas, ha demostrado esta historia, que es un deseo ardiente por ser, hacer y tener. Nos vemos en el siguiente video. Si te ha gustado, regálame un like, comenta en la parte de abajo, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.